Ok, en el video anterior vimos que si me dan una función y igual a f de x que está restringida en un intervalo a, b y me piden encontrar el área bajo la curva en ese intervalo y me dan un número de rectángulos específico, además de eso pues me deben decir si lo debo hacer con derecha, si lo debo hacer por izquierda o si lo debo hacer por punto medio. Entonces nosotros obtuvimos unas fórmulas para encontrar los ingredientes esenciales para poder resolver esos ejercicios. Esas fórmulas es que la base de todos los rectángulos, llamada delta x, la base de todos los rectángulos, si quieren llamémosle base aquí, va a ser igual a delta x y ese delta x es b menos a. Siempre va a ser b menos a. Y esto lo vamos a dividir en el número de rectángulos. ¿Eso qué genera? Genera que voy a tener rectángulos de bases iguales. Pero además de eso nosotros veíamos que necesitamos encontrar un xy. Un xy que es fundamental ¿para qué? Bueno, vamos a hacer acá la figura, ¿cierto? Digamos que es esta. Entonces aquí estaría a, aquí va a estar b y esta es el área que yo quiero. Y voy a hacer rectángulos para poder encontrar el área. Entonces, uno de esos rectángulos, vamos a suponer que uno de esos rectángulos sea este, ¿sí? Uno de esos rectángulos podría ser este. Como es un rectángulo cualesquiera, y esto está lleno de rectángulos, solo que vamos a tomar uno, que le vamos a llamar el rectángulo Y. Entonces, para ese rectángulo Y, vamos a sacarlo acá. Fíjense, ese rectángulo va a tener una base que nosotros ya a eso le conocemos como delta x y va a tener una altura independiente de que sea izquierda, centro, derecha, ¿sí? Va a tener una altura y esa altura nosotros sabemos que está dada por f de xy, donde el xy depende de si es derecha, izquierda o centro. Entonces, para poder calcular esa área del rectángulo y que es la base por la altura o la altura por la base, tenemos esta fórmula, ¿sí? Altura por base. Entonces todo rectángulo se calcula con esta fórmula. Pero en esta fórmula hay algo especial y es el xy. Nosotros ya veíamos que si me dicen derecha, entonces el xy es igual a más delta x por la y. Pero que si me dicen izquierda, entonces el xy va a ser igual a más delta x y menos 1. Pero que si me dicen punto medio, entonces el xy va a ser igual a más delta x y menos 1 medio. Estas son fórmulas que nosotros debemos saber. ¿Y quién es delta x? Bueno, pues delta x sería entonces, delta x siempre va a ser, siempre b menos a sobre n. Estoy obteniendo la base. ¿Y qué sucede con esa base? ¿Qué sería este delta x? Pues bueno, esa base va a ser constante, va a ser la misma para todos los rectángulos que tengo dibujados allí. En resumen, eso fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, continuemos. El siguiente ejemplo. Y es igual a 2 a la x, esa es la función, en el intervalo de 5 a 7 y me piden encontrar el área utilizando 5 rectángulos, haciéndolo por la regla del punto medio. Pudiéramos nosotros hacer una gráfica rápidamente como para más o menos ver. Recuerden ustedes que Euler pasa por 1, va subiendo, digamos que por acá está el 5, que por aquí está el 7 y entonces esa área o esa figura, esta área es la que me están pidiendo pues calcular. Obviamente nosotros por ahora lo estamos haciendo con aproximaciones porque pues no conocemos todavía la forma de hacerlo de manera exacta. Si este fuera el eje X y este fuera el eje Y, pues ahí tenemos la gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar delta X, que es la base. Recuerden ustedes que cualquier área, llamémosla Y, siempre va a ser f de x y por delta x, o sea, altura por la base. Y necesitamos esos ingredientes. Entonces la base para este caso, recuerdan la fórmula b menos a sobre n, b menos a sobre n, que sería igual a ¿quién en este ejercicio? Pues 7 menos 5. 7 menos 5 sobre n, n es 5. Entonces, en este caso, el delta x o la base es 2/5. Muy bien, entonces, si delta x es 2/5, ¿qué otra cosa necesito? Necesito el xy. ¿Cuántos xy necesito? Necesito 5, porque son el número de rectángulos. Entonces, voy a escribir la fórmula. Me dicen que es por el medio. Recuerden que esta es la fórmula del medio. La escribo en general primero, a más delta x, que multiplica y menos 1 medio. Y reemplazo los valores para obtener ya una fórmula más asociada o particular al ejercicio. Fíjense que la a es 5, más
más el delta x, que ya lo tengo aquí, es 2/5. Y esto tiene que ir multiplicado por i menos 1/2. Aquí pues queda expresado, ¿de acuerdo? Y una vez hago eso, entonces lo que voy a hacer son 5xi. O sea, son 5 rectángulos, necesito encontrar 5. ¿Cómo sé que son 5? ¿Cómo hago para encontrar las 5? Fácil. Por cada vez que usted necesite encontrar una, va a cambiar la i por esa vez. Es decir, si yo necesito la primera, pues cambio la i por 1. Y entonces la primera me queda 5 más 2/5 de 1 menos 1/2. Estoy cambiando la i. Fíjense, estoy cambiando la i por el valor que tengo en este caso, que sería la x1. Del mismo modo puedo calcular x2, entonces 5 más 2/5 de 2 menos 1/2. Y repito, fíjense que estamos cambiando la i, siempre mirando esta, estamos cambiando la i por el número 2 y así hasta la número 5, de tal modo que me queda x3 es igual a 5 más 2/5 de 3 menos 1/2 y x4 pues es igual a 5 más 2/5 de 3 menos 1/2, en este caso estoy haciendo la 4, entonces sería 4, y x5 va a ser igual a 5 más 2/5 de 5 menos 1/2. Haciendo operación, entonces obtengo los siguientes valores. Fíjense que para el valor es 1 sería 26/5, para el valor 2, 28/5, para el valor 3, 30/5, si quiere verlo así. Miremos que hay un patrón, está aumentando de 2 en 2 el numerador. Pueden hacerlo haciendo el cálculo o pues de una vez, 32/5 y 34/5, ¿de acuerdo? Esos serían los valores de xy. Entonces ya no me interesa todo ese cálculo porque solo me interesan las xy. Voy a borrar esto y solo dejo las xy, ¿de acuerdo? Listo, ya tengo entonces las xy y ya tengo el delta x. Hay dos formas en que podemos hacer ejercicio, vamos a hacerla por las dos maneras. Una, el área total es igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5, porque son 5 rectángulos. Y nosotros sabemos que cada área se calcula así. La área 1, pues cuando aquí dice f de x1 y así sucesivamente. Entonces, por este ejercicio voy a hacerlo paso a paso, ¿sí? Entonces sería f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de x3 por delta x más f de x4 por delta x más f de x5 por delta x. Ahí están. Algo que sucede particular, siempre les va a suceder, es que delta x es el mismo. Entonces nosotros podemos sacar delta x como factor común. Área total va a ser igual. Sacamos el factor común delta x y aquí solo me queda f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de x4 y más f de x5. Una vez yo encuentre eso, pues ya voy a tener el área total. ¿Qué puedo hacer allí? Reemplazar los valores. Entonces observemos que delta x es 2/5 y las x1, x2, x3, x4, x5 respectivamente son estos valores. Entonces reemplazando me queda así, ¿de acuerdo? Porque fíjense, delta x es 2/5, entonces reemplazo 2/5. La función es Euler a la 2x. Entonces Euler a la 2 y voy reemplazando x1, voy reemplazando x2, voy reemplazando x3, x4 y x5 por los valores que tengo aquí previamente calculados. Ya escribo eso en la calculadora, y pues ahí voy a obtener el resultado de eso, es el área total, aproximada en este caso. Valor que me da en la calculadora como 574,836,8271. Esta va a ser el área aproximada de esa región entre 7 y 5, entre 5 y 7, para la función Euler a la 2x cuando lo hago por área aproximada, es decir, con rectángulos utilizando la regla de Med. Les dejo como tarea a ustedes para que realicen el mismo ejercicio, pero utilicen izquierda. Utilicen la fórmula de izquierda y miremos el resultado. Obviamente les va a dar un valor diferente, ¿de acuerdo? Pero para que practiquen. Sería solamente encontrar los valores de x y ahora con la fórmula de izquierda, reemplazar esos valores nuevos aquí donde están estos en verde y volver a escribir eso en la calculadora y mirar cuál es la operación. Fíjense que resolver el ejercicio se vuelve muy mecánico.
Una vez usted sabe resolver un ejercicio, ya sabe resolver mucho. Pues les animo a que practiquen para que así se puedan sacar una buena nota en el examen.